Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a explicar esta parte del tema ya que puede resultar un poquito más complicada que las partes anteriores. Por eso es necesario que os grabe un vídeo para que sepáis un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de predicado. Ya hemos hecho algunos ejercicios de identificar el sujeto y el predicado y sobre todo centrándonos en la parte del sujeto. Si os acordáis, eh, habéis tenido que marcar en rojo el sujeto y en azul el predicado. Y solo nos deteníamos en eso, ¿no? Lo un poco más difícil, lo que era así un poco más complicado, era identificar el sujeto, porque lo que tenemos que hacer es ver qué palabra concuerda con el verbo. Concordar, acordaros, que significa estar en el mismo número. Si el sujeto está en singular, el verbo va a estar en plural. Por ejemplo, yo tengo un coche. Yo, que está en singular, concuerda con tengo, que está en singular. En cambio, nosotros tenemos un coche, tenemos que poner el sujeto en plural para poner el verbo en plural. Esto era lo más importante que hemos dado hasta ahora, ¿no? El reconocimiento del sujeto. Ahora lo que vamos a ver es el predicado. El predicado es un grupo verbal, tanto como el sujeto. Normalmente es un grupo nominal. Si nos acordamos, está en el grupo nominal, tenía un núcleo que era un nombre y después podría tener además un determinante y un complemento del nombre, o más de uno. ¿Qué tenemos en el predicado? Tenemos un núcleo, al igual que en el sujeto. El núcleo del predicado siempre va a ser el verbo. Por eso se llama grupo verbal, porque es el verbo. Si vemos, por ejemplo, una ciega recupera parte de la visión tras la implantación de un microchip. Es una oración muy larga, ¿vale? Pero lo que nos interesa es que el sujeto es aquí una ciega y el verbo es recupera, que es el núcleo del predicado. ¿Vale? El sujeto es una ciega y el predicado todo lo demás. Y dentro del predicado tenemos un núcleo, que es lo que os pido que identifiquéis en algunos de los ejercicios que vamos a tener esta semana. El sujeto de esta oración, una ciega, como bien podéis ver aquí, concuerda en tercera persona. Una ciega con recupera. En cambio, si fuesen unas ciegas, tendríamos que poner recuperan. ¿Vale? El predicado está formado por todas las demás palabras que no pertenecen al sujeto. Como esto es el sujeto, todo lo demás es el predicado. Y, como ya sabemos, el núcleo, que es el verbo, concuerda en número con el sujeto, en número y en persona. Muy bien, ahora tenemos, aparte del núcleo del predicado, lo que hay es diferentes complementos. Se llaman así, ¿vale? Podemos tener, si nos indica un lugar, por ejemplo, si pusiesen una ciega recupera en Londres la visión, ¿vale? En Londres sería un complemento y la visión sería otro complemento, ¿vale? El verbo núcleo de predicado suele aparecer solo o acompañado por distintos complementos. Por ejemplo, Cervantes murió o Cervantes murió en 1616. Aquí el predicado sería murió y el núcleo sería el verbo, y aquí sería el predicado murió, el núcleo sería el verbo murió, pero aparte tenemos un complemento que es en 1616. Vamos a ver ahora algunos complementos del predicado, si son necesarios o no necesarios. Por ejemplo, Cervantes murió, estaría bien, pero en la frase una ciega recupera, no podemos decir solo una ciega recupera, ¿vale? Tenemos que poner otro complemento, lo que quiere decir que hay complementos prescindibles y hay complementos imprescindibles. Los imprescindibles no pueden sacarse y los prescindibles sí que pueden sacarse, ¿vale? Lo que nos interesa es identificar los diferentes tipos de complemento. Y ahora vamos a ver dos tipos de predicados que puede haber: el predicado nominal y el predicado verbal. Vamos a ver
¿Cómo diferenciamos estos dos tipos de predicados? Los nominales y los verbales. Y para esto lo que tenemos que hacer es memorizar 3 verbos, ¿vale? Estos hay que aprendérselos de memoria, pero cuando los vayamos repitiendo en todos los ejercicios ya nos los vamos a saber. Se llaman verbos copulativos, los que forman un predicado nominal, ¿vale? Cuando hay en la oración un verbo ser, un verbo estar y un verbo parecer, son predicados nominales. Entonces lo que tenemos que hacer es señalar el sujeto y señalar el predicado. Pero aparte, en el predicado tenemos que poner predicado nominal. Todos los que no sean predicados nominales son predicados verbales, ¿vale? Pero ¿por qué nos interesa el predicado nominal? Porque hay estos verbos que se llaman verbos copulativos. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Y siempre el complemento que va con ellos se denomina atributo. ¿Qué quiere decir esto? Aurora es ciega. Sujeto, Aurora. Predicado, es ciega. Núcleo del predicado, es. Y ciega es un atributo. ¿Vale? Vamos a mirar esta oración. Sujeto, la paciente. Predicado, está satisfecha. Y aparte es un predicado nominal, porque va con el verbo estar. El núcleo es está y satisfecha es un atributo. Se llaman atributos, ¿vale? También la situación parece controlada. Tenemos un sujeto que sería la situación y un predicado, parece controlada. El núcleo del predicado es parece y controlada es el atributo. ¿Y qué tiene de especial esto? Que el atributo concuerda. Acordaros, concordar es tener el mismo. Concuerda en género y en número con el núcleo del sujeto, ¿vale? Por ejemplo, controlada, situación, porque es femenino. No podemos decir la situación está controlado. O no podemos decir la paciente está satisfecho. O no podemos decir Aurora es ciegos, ¿vale? En cambio, en otros complementos que no son el atributo, por ejemplo, Aurora está en Londres. En Londres no concuerda en género y en número con Aurora. No sé si habéis entendido la diferencia que tiene un atributo con otro tipo de complementos, ¿vale? Podéis preguntarme siempre en el correo electrónico. También lo más importante que tenemos que saber aquí es que los verbos nominales, los verbos copulativos, son ser, estar y parecer. Así que siempre que veamos un verbo ser, un verbo estar y un verbo parecer, siempre tenemos que decir que es un atributo, ¿vale? Tenemos que tener esto muy claro y poner que es un predicado nominal. Y después, los predicados verbales son los que no tienen verbos copulativos y nunca va a aparecer un atributo. Los atributos solo en los verbos nominales, el predicado nominal y los verbos copulativos, ¿vale? Muy bien. Ahora pues vamos a practicar con los ejercicios de esta semana estos conceptos. Recordad, lo más importante, el predicado, el núcleo del predicado es el verbo y hay dos tipos de predicados. El predicado nominal con los verbos ser, estar y parecer y el atributo que llevan estos verbos con predicado nominal. Y después el predicado verbal, que son todos los demás. Y así podemos ver una leve explicación de esta página y podéis hacerme preguntas siempre que queráis. Espero que lo hayáis entendido y si no, vamos a ir practicándolo todos los días, no os agobiéis. Estamos en la página 126 y 127.